Bienvenidos. El tema de hoy es el elaboración. En este encuentro vamos a hablar de nuestro ingrediente insignia. Vamos a hablar del vino. El vino es el producto de la fermentación alcohólica del mosto o del zumo de uvas, ¿sí? Pero a través de una acción metabólica de las levaduras. Es una fermentación totalmente natural. ¿Qué más podemos decir del vino? En cuanto a lo que es la parte conceptual, el Código Alimentario Argentino lo considera un alimento. Además, ha sido declarado parte del patrimonio alimentario argentino y el vino también es declarada bebida nacional. Podemos decir entonces que estamos presentando formalmente a este producto que vamos a poder ir degustando y disfrutando a través de las clases que vamos a tener. Ya vimos que el vino era un producto que nace desde la tierra, desde la labranza, desde todas las etapas en donde se han podido trabajar hasta el logro de este producto final. En todas estas etapas han intervenido hombres y mujeres con mucha fuerza, con mucho arraigo, mucha pasión y transmitiendo cultura. Es por eso que el vino no solamente lo podemos definir como un alimento, sino que el vino es una bebida que es milenaria y que tiene detrás de ese producto hay mucho trabajo y también hay mucha pasión. Para poder elaborar el vino, vamos a comenzar por la vendimia. La vendimia es ese momento único en donde se decide cosechar las uvas. Justamente en la vendimia, lo que se realiza es la recolección de las uvas, de los racimos, y esta recolección puede realizarse de forma manual o de forma mecánica. Se dice que en Mendoza llegan aproximadamente 30.000 personas que están involucrados en la cosecha de este producto. La cosecha se realiza según el tipo de uvas. Esta vendimia puede comenzar en febrero, marzo, todo depende del tipo del varietal y de la madurez de cada producto. Quien decide el momento justo para la cosecha es el hacedor de los vinos, en este caso seguramente el enólogo. Hablamos de esta vendimia de la cosecha. La vendimia antiguamente se hacía de una forma masiva, en donde se realizaba de forma manual en tachos metálicos, el obrero cortaba con tijeras los racimos y esos racimos eran volcados en un camión. Ustedes imagínense, ese camión tenía una carpa para que los granos, el jugo, no saliera, no se derramara, para contener el jugo. Pero imagínense que iban cayendo los distintos racimos y el racimo que quedó en la parte inferior estaría totalmente aplastado cuando termina el último tacho de introducir la cantidad de granos de uva y de racimos. Los camiones tenían que esperar para llegar a las bodegas. Entonces ya comenzaba un proceso de fermentación. Muchas veces se cosechaba la uva y también estaba mezclada, las que estaban más maduras, las que estaban en envero. Entonces la calidad de los vinos no era tan cuidada. Actualmente existe la cosecha manual y se utilizan recipientes plásticos que tienen aproximadamente entre 15 y 20 kilos y esos recipientes plásticos son apilables de tal forma que la uva vaya protegida, cuidada y no llegue totalmente prensada al momento de llegar al lagar en la bodega. La vendimia es un paso muy importante donde se hace entonces la recolección de las uvas, de los racimos, para poder elaborar el vino. Eh, es importante también el horario del día para la recolección,
para mantener las temperaturas. Y dijimos que tenemos la cosecha manual y también la cosecha mecánica. Una vez que están em, ya vendimiadas las uvas, ya tenemos la cosecha levantada, vamos a ver cómo continúa el proceso de elaboración del vino. Un detalle más, el pago de los jornaleros se realizaba a través de fichas. Cada vez que el peón llevaba un tacho de uva, se le entrega una ficha. Luego, esas fichas eran cambiadas al finalizar la cosecha por el valor pautado con el capataz de la finca. Y de esa manera era la forma tradicional de la vendimia. Una vez terminada la vendimia y que las uvas llegan a la bodega, se coloca en una cinta de separación. En esta cinta se va a seleccionar aquellas uvas que son defectuosas y aquellas que están en mejor calidad. De esa manera hay una preselección para poder obtener un buen producto. Luego se van a introducir en un lagar y en ese lagar lo que va a suceder es que se va a empezar a separar el escobajo. Recuerden que el escobajo era el esqueleto del racimo, ¿sí? Son todos esos pequeños palitos que sostienen a los granos de uva, es el escobajo o raspón. Entonces, por un lado sale el escobajo y por otro lado van a estar los granos, ¿sí? A través de una despalilladora que es una máquina especial para hacer este sistema. Una vez que tengo entonces los granos separados, lo que se realiza es eh, el estrujado o la molienda. ¿Por qué hago hincapié en estrujado o molienda? Porque no se tiene que aplastar el grano para que pueda salir el jugo, el ollejo, pero que no se desintegren las semillas, porque si no, eso va a otorgar un sabor amargo, herbáceo y negativo en el vino. En ese caso, lo que se hace es, se va rompiendo el grano de uva, pero no está procesado o licuado. ¿Se entiende? Es solamente un prensado. Ahora sí, vamos a pasar al proceso de maceración. Una vez y fermentación, maceración y fermentación. Una vez que ya está molido el grano, con su componente de la piel, el ollejo y algunas semillas, todo eso constituye también parte del mosto. Se va a dejar macerar. En el caso que sea un vino tinto, lo voy a dejar macerar porque recordemos que el elemento que le da el color al vino va a ser la piel o el ollejo. En el caso que sea un vino blanco o un vino rosado, la maceración será inferior de acuerdo al color que quiera darle al vino. ¿Qué va a suceder ahora? Va a suceder la fermentación alcohólica. Esta fermentación va a empezar a tener mayor temperatura, se realiza en 20-25 grados, pero es una fermentación natural. No es que tenga calor, sino que producto de la fermentación es que la temperatura va subiendo. De esa manera, entonces, se va a producir la fermentación alcohólica, donde el azúcar propio de la uva, sumado a las levaduras propias o incorporadas, va a desarrollar alcohol. Eso es lo que sucede en esta etapa eh, de fermentación. Esta fermentación puede realizarse en tanques de acero inoxidable, en piletas de cemento o en piletas epoxi. Como dijimos, esta fermentación es natural y esta temperatura va subiendo de acuerdo al tipo de vinificación que se desee realizar. Los vinos blancos tienen una fermentación de menor temperatura y los vinos tintos llegan a una temperatura superior. Una vez que ya se transformaron, ese azúcar se transformó en alcohol, las levaduras van a empezar a
morir y van a empezar a sedimentar en la parte inferior de este proceso de fermentación. Cuando ya tenemos concluida esta etapa, vamos a continuar el proceso. Este proceso de fermentación puede durar entre 7 y 20 días. Una vez que ya han muerto las levaduras, lo que se va a hacer es un filtrado en donde se van a retirar todos los componentes sólidos, las levaduras, el mosto, todos esos componentes que no son parte de el jugo que ya se ha transformado en vino. Entonces, en el trasiego vamos a tener la materia sólida por un lado y el vino por otro. También lo que va a suceder acá, luego de este prensado, es una segunda fermentación, que es la fermentación maloláctica. Entonces, de esta manera, esta fermentación se trabaja mucho más en los vinos blancos, pero es una segunda fermentación en donde vamos a trabajar los aromas secundarios del vino. Una vez entonces que tenemos nuestro vino, lo que viene ahora es la parte de clarificación y filtrado. En esta etapa vamos a eliminar todos los restos sólidos que hayan quedado, se hace una clarificación y ya tenemos el vino listo para embotellar. En el caso de ser un vino joven, directamente se embotella, ¿sí? Y puede salir a la parte de etiquetado y venta luego del tiempo necesario que tenga que estar en la bodega. En el caso de ser un vino de guarda, ese es el momento en donde se almacena en toneles. Vamos a hablar luego sobre estos toneles que pueden ser de roble francés o roble americano. También hay otra manera de agregar aromas a madera al vino, que puede ser a través de tanques con duelas, pero lo tradicional para hacer un vino de guarda es trasladarlo directamente a las barricas. Va a tener el reposo adecuado en la bodega, con humedad y temperatura que decida, en este caso, el enólogo, y luego de un periodo puede tener o 12 meses, 18 meses o más tiempo en la barrica para ser embotellado y ofrecido al público. Entonces, de esta manera hemos visto los pasos para poder lograr el vino de muy buena calidad para que llegue a nuestras mesas. La vinificación de los vinos rosados es similar al proceso de los vinos tintos. Lo que tenemos que recordar es que la piel o el ollejo en esa maceración va a ser de menor tiempo. Eso va a decidirlo en enólogo cuánto es el tiempo de maceración en que va a dejar el ollejo con el jugo de todo el grano. Depende del color deseado, es el tiempo. Y también se trabaja por lo general a menor temperatura. En el caso de los vinos blancos, recordamos que si elegimos uvas blancas, el ollejo puede quedar en la maceración porque no va a transmitir color. Es importante que la fermentación se produzca a una menor temperatura para poder lograr mayor cantidad de acidez. Y otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es que no va a hacer falta la fermentación maloláctica. Directamente se limpian las borras, se hace el trasiego, se hace la clarificación y ese vino blanco, si el enólogo ve que está en las condiciones adecuadas, puede directamente embotellarse o, si es un vino de guarda, pasará a las barricas para lograr el punto justo del vino deseado. Cuando hablamos de proceso de guarda, hablamos de vinos que van a estar sometidos a el paso por madera. En este caso, la madera, el roble, es un aliado muy importante. Antiguamente se realizaban toneles de tamaño muy grandes en donde el vino no tenía la calidad adecuada.
Actualmente se realizan toneles pequeños de 225 litros y pueden ser de roble francés o roble americano. En la parte interna se hace una tostadura para que esto genere un mayor aporte aromático al vino que va a ser sometido a esta guarda. En primer lugar, a través de los poros de la madera va a haber una microoxigenación que es sutil. Por otro lado, va a tener aportes propios aromáticos que la madera le va a dar al vino. Va a estabilizar también su textura, su color, su aroma. Es por eso que el paso por barricas es realmente un paso por un producto noble que le va a dar al vino ciertas características. Esta actividad, este proceso que se le realice al vino es marcado también por las tendencias del mercado. Hay algunas tendencias en donde se trata de trabajar al producto sin ningún paso por madera. Hay otras tendencias, otros mercados que exigen el paso por madera. Podemos decir entonces que las barricas son un buen aliado, pero siempre va a depender de la demanda del mercado. La fabricación de las barricas o de estos toneles es totalmente artesanal. La madera de roble es cortada en duelas y esas duelas son formadas o tienen la forma eh, ondular dada naturalmente. Es un proceso que puede tardar 2 o 3 años. También hay otras maneras de hacerlos a través de ir rociando la madera, humedeciéndola. Y esto lleva un proceso de secado natural. Luego que las duelas están curvadas artesanalmente y con una técnica ancestral, se realiza un suncho para sujetar todas estas duelas metálico. De esa manera se sostienen las duelas conteniendo al producto del vino. Antes de colocar el vino, estas duelas pueden ser tostadas y la intensidad del tostado depende del tipo de barrica que va a hacer. En este caso, entonces, volvemos a repetir que las barricas están elaboradas, pueden ser con roble francés o americano, la madera va a tener una porosidad totalmente distinta, luego de ese trabajo artesanal es tostado internamente y colocado con un suncho metálico para concluir la barrica. La barrica puede ser de un uso, 2 usos, 3 usos, de acuerdo a el tipo de vino de guarda que vamos a realizar. Son pequeñas barricas y normalmente están a una temperatura y humedad controlada para poder realizar la guarda. Estos vinos que están en guarda son controlados periódicamente por el enólogo para poder obtener el producto deseado. La vinificación en barricas puede darse en vinos blancos o en vinos tintos. Todo depende del resultado final que se quiera lograr. El mistela es un vino dulce, el cual ha sido elaborado no por fermentación, sino que es un mosto el cual ha sido alcoholizado y tiene una cantidad superior de azúcar, que es de 300 gramos de azúcar por litro, ¿sí? Para lograr esto, puede elaborarse con uvas muy maduras, como por ejemplo el varietal Moscatel o Pedro Jiménez o Torrontés. Otra de las variedades que podemos mencionar es el Oporto. También se elabora a partir de esta uva blanca, que es la Pedro Jiménez, Moscatel, y aquí lo que sí se realiza es una fermentación que es interrumpida. Se le agrega alcohol y un porcentaje de vino tinto o también puede llevar arrope o caramelo. El tenor de azúcar es entre 90 a 100 gramos por litro de vino. Fíjense que todos estos vinos son vinos totalmente dulces y que parten algunos de mostos con alcohol.
El vino Jerez es un vino seco, es de una elevada graduación alcohólica y se elabora a partir del varietal Pedro Jiménez y sí tiene una crianza en roble. Acá podemos ver algunas variedades de vinos dulces. También existe lo que se llama el vino cosecha tardía. La cosecha tardía es que la uva, quedó en el racimo durante más tiempo, entonces esa uva se empezó a convertir como en una pasa, se empezó a concentrar la cantidad de azúcar en el grano de uva y luego se vinificó. Tenemos vinos cosechas tardías, que son vinos dulces naturales, porque es por la propia concentración de azúcar en la pasa de uva, y pueden ser vinos cosecha tardía de varietal Malbec, Cabernet o de alguna variedad blanca como puede ser un Chardonnay. De esta manera estamos viendo los distintos tipos de vinos. Vamos a hablar un poco también de los vinos varietales. Un vino varietal es aquel que identifica una variedad de uvas. Debe contener el mayor porcentaje de una misma uva. En la etiqueta debe estar identificado. Tiene que tener el 85% de un varietal y el resto puede ser de otras variedades. Por ejemplo, si un vino menciona que es varietal Malbec, debe tener el 85% de esa variedad de uvas. Los vinos bivarietales son aquellos que intervienen en su elaboración dos uvas distintas. En los vinos genéricos no se identifica cuál es la variedad de uva. Un vino genérico puede ser un vino tinto o puede ser un vino blanco. No identifica cuál es el varietal de elaboración. Aquel vino que se llama vino de corte es un vino que proviene de uvas finas, comunes, y son vinos que se destinan por lo general para cortarse con otros vinos o corregir otros vinos. Se denomina vino de corte. Los vinos de crianza son aquellos que se practican para darle mayor textura al cuerpo a través de la crianza en barricas de roble, que es la temática que estuvimos viendo, y lo que va a hacer esta barrica es dar aportes al vino, sabores particulares, como van a ser aromas de vainilla, pan tostados, ahumados, madera. También tenemos los vinos de guarda, que son cuando los vinos están colocados en las botellas y están estacionados en la botella. Ese sería el vino de guarda. Me despido de todos ustedes y espero que este video pueda ser enriquecedor para sus carreras profesionales. Bienvenidos. El tema de hoy es elaboración de vinos espumantes. Los vinos espumantes son vinos que naturalmente tienen burbujas. ¿Cómo logramos generar esas burbujas? Es por una doble fermentación que va a suceder dentro de la botella o dentro
del tanque de elaboración según el método elegido para elaborar este vino espumante. Como dijimos cuando hablamos sobre la denominación de origen, algunos vinos se los llama champán, pero el nombre correcto en nuestra región es vinos espumantes. El vino espumante lo podemos diferenciar rápidamente por la botella. Vamos a ver que es una botella mucho más firme, el cual tiene un corcho en forma de hongo y que va a estar sujeto por un bozal. Lo que sucede es que el espumante tiene 3,5 atmósferas de presión y eso hace a temperatura de 20 grados y eso hace que necesite tener un cuidado especial para poder mantener en buenas condiciones el producto y no tener alguna sorpresa de descorche indeseado del producto. Es por eso que vamos a mantener las normas de seguridad para poder descorchar este producto emblemático. Para elaborar vinos espumantes, vamos a tener en cuenta el proceso de elaboración de vinos. Llegan las uvas a la bodega. Luego de la vendimia, llegan al lagar, son seleccionadas. Estas uvas pueden ser uvas blancas o tintas. En los varietales de uvas tintas, el más utilizado, dijimos que era el Pinot Noir. En este caso, recordemos que se hace la selección, luego que están las uvas seleccionadas, se va a retirar el escobajo o raspón, que era, recuerden que el escobajo es el esqueleto del racimo, es la parte leñosa que sostiene a las uvas. Este proceso se hace a través de una máquina tipo centrífuga que separa por un lado el escobajo y por otro lado van a quedar los granos de uva completos con su ollejo y con las semillas. Luego se realiza el prensado. Recuerden que no es una molienda que tritura las semillas, sino que es un prensado en donde va a ir aplastando el grano para poder lograr extraer el jugo y luego se va a hacer una decantación y una fermentación. Esa fermentación que va a estar, si es un vino espumoso que tiene base de uvas tintas, hay que retirar la parte del mosto del ollejo. Una vez que el vino ha fermentado y tenemos nuestro vino base, ahora sí vamos a comenzar con los pasos para lograr un espumante. Una vez que tenemos nuestro vino base, vamos a comenzar con los pasos para poder elaborar este vino espumante. Tenemos dos métodos para realizarlo. El método tradicional, que se llama champenois, o el método charmat. El champenois, en este caso, se hace una doble fermentación que se va a realizar internamente dentro de la botella. Entonces, se coloca este vino base dentro de la botella seleccionada, que dijimos que es una botella robusta, que son las botellas que se utilizan para espumantes de cuello largo, y lo que se va a agregar a este vino base es lo que se llama un licor, que este licor de tiraje lo que va a tener es azúcar, levaduras y alcohol, y eso va a producir que se realice la fermentación. Una vez que esté incorporado este licor, se cierra la botella. La botella, por lo general, se cierra con una tapa tipo corona, como las tapas de cervezas de ese tipo corona, y se procede a la elaboración en donde se va a ir rotando la botella a una distancia y temperatura adecuada, lo que va a permitir es que siga fermentando internamente y produciendo esas burbujas naturales. A medida que se va haciendo los giros, lo que va a suceder es que las levaduras que van muriendo van a ir decantando hasta su proceso final, que va a quedar destinado boca abajo, donde en el cuello de la botella van a quedar todos los sedimentos y las levaduras
que ya han muerto. Una vez que las botellas se han ido girando en ese pupitre, que estaban colocadas, lo que se va a hacer es girarlas totalmente para que decanten las levaduras muertas. Ahora lo que vamos a hacer es el removido de este producto. Lo que se hace es colocar el cuello de la botella a 15 grados bajo cero para que de esta manera lo que va a suceder es que esa fracción del pico de la botella se va a congelar. Una vez que ese sedimento está congelado, con normas de seguridad, se retira la tapa corona y es expulsado ese tapón de hielo en donde tenía todos los residuos. De esta manera vamos a tener naturalmente ese vino espumoso. Lo que queda ahora es completar entonces las botellas con el mismo espumante y luego vamos a proceder a taparlas con un corcho de forma de hongo típico de los espumantes y colocamos el bozal de seguridad. Según la cantidad de azúcar que contenga el espumante, es la clasificación. Según nuestro material, vamos a ver que la categoría Natur indica que no tiene ningún agregado de azúcar, es aproximadamente un 3% por litro, pero comercialmente el Natur es justamente natural. El Brut Natur tiene hasta 7 gramos de azúcar residual, ¿sí? Eh, entonces podemos ir viendo cómo va creciendo el dulzor en el espumante. El Extra Brut es un vino espumoso que tiene que tener hasta 11 gramos de azúcar por litro. El Brut tiene hasta 15 gramos de azúcar por litro. El Demi-Sec entre 15 y 40 gramos por litro. Y el dulce es aquel que tiene más de 40 gramos por litro. Esta sería entonces la clasificación de Natur hasta un espumante dulce. Cabe destacar también que dentro de la selección de vinos que mencionábamos anteriormente, cuando un vino es dulce natural, es porque es un vino que tiene azúcar residual, pero no es azúcar agregado, sino que es azúcar propia de la elaboración de ese vino. Para elaborar los espumantes se utilizan con mucha frecuencia varietales de uvas blancas, como por ejemplo Chardonnay, Semillon, también Chenin, y una de las variedades tintas más utilizadas es el Pinot Noir. De esta manera podemos ver los distintos varietales que son utilizados para la elaboración de vinos espumantes. Nuevamente, quiero agradecerles por participar de esta capacitación y esperamos que los conocimientos aporten a su carrera profesional.